Eh, Hoy les voy a presentar algunos casos que tuve. Este es un caso que tuve hace como 8 años. Lo presenté hace como 5 años acá en un Ateneo y la verdad que lo presenté como un caso de éxito, pero a veces el éxito o capaz que la parte fea de la historia tiene que ver un poco con el tiempo que uno muestra al paciente. Actualmente tengo más tiempo y le puedo mostrar un poco lo que es el desenlace de esta historia. Esta es una paciente, está en inglés porque justo lo presenté en el Vasco en Palma en un curso que hicieron y justo aproveché el caso para presentárselo a Carol Karp. Técnicamente esta es una paciente de 71 años que le había bajado la visión del ojo izquierdo. Eh, Tenía una visión de 20/80 y tenía antecedentes de haber tenido herpes corneales a repetición. Hacía 10 años había tenido, ella recuerda, como 6 episodios, había sido tratado con aciclovir oral y lo que son tratamientos tópicos con corticoides, típico evolución de una queratitis herpética. Al examen lo que tenía era una vascularización corneal, estromal anterior, un Hayes estromal y una cicatriz en el tercio anterior de la córnea, que a mí me parecía como si fuera un panus. Esto es en el 2016, no teníamos tanto acceso a los OCTs, que hoy en día la mayoría de los consultorios tienen algún OCT prácticamente que lo pueden utilizar en el momento. Tenía una hipostesia corneal, típico caso de lo que es un paciente que ha tenido varias actividades herpéticas y le hice un OCT a nivel de lo que es la córnea y este OCT es el OCT que tenía Former, que era el Visante, que es un OCT viejo. Y lo que yo veía es que tenía un panus y por atrás del panus tenía la córnea normal. A este paciente me lo habían derivado para hacerle un trasplante de córnea. Por lo tanto, lo que le ofrecí es, mira, antes de hacer el trasplante de córnea, lo que podemos hacer es, saquemos esta cicatriz que tenés, total tenemos un margen de córnea sana y veamos un poco cómo está un poco la visión después de esto, porque realmente me parecía un panel más bien por arriba de lo que es la córnea. Ante estos casos, cuando yo quiero sacar algo, siempre trato de ver un poco las características de lo que es la lesión y del punto de vista de lo que es la microscopía confocal, me informaba que era una metaplasia conjuntival sin signos de atipía. Entonces dije, bueno, esto lo interpreto como un cuadro más bien cicatrizal de tanta actividad herpética. La hipostesia un poco cerraba con el caso y lo que decía hacer es una queratectomía laminar, saqué ese panus y le puse una membrana amniótica pegada con adhesivo de fibrina. No la firmé porque esto es algo que hago bastante frecuente y no me parecía un caso interesante para firmar. Eh, en una paciente interior de Tapalqueda, que es un pueblo en la provincia de Buenos Aires, siempre que yo opero un paciente le dije, mira, tenés que quedarte por lo menos 10 14 días. Generalmente los 10 días le saco la membrana amniótica y el gran temor que yo tenía en este paciente es cómo iba a epitelizar. O sea, por la hipostesia corneal tenía alto riesgo de tener un defecto epitelial, o sea, una úlcera corneal que no cerrara. Entonces, lo que hice fue, le dije, mira, para el postquirúrgico te vas a preparar lágrimas de suero autólogo. En ese momento utilizaba suero autólogo, actualmente utilizo mucho plasma rico en plaquetas. Y la paciente se fue al interior, se fue contenta porque la verdad que la visión le había mejorado, tenía 20/40, la topografía estaba regular y yo estaba contento. Hasta que la paciente, creo que 2 semanas después, me manda un mensaje de WhatsApp. En esa etapa, en ese momento se empezaron a usar el WhatsApp y me escribe esto. Buena, doctor. Disculpe que la hora, pero de que empecé a usar las gotas que me mandó a preparar, me siento peor. Yo le pongo, ¿qué sentís? ¿Te duele o ves menos? Y la paciente me responde, no me duele, pero se me fue irritando y la visión que tenía en los primeros días fue empeorando. ¿Puede ser que estas gotas me hagan mal? Y la verdad que a mí me decía, es raro.
Lo que yo le había dado es un antibiótico, un corticoide, y ella se estaba refiriendo a las gotas de suero autólogo. Entonces yo le decía, es raro, te debería descartar para controlar si es una infección o una úlcera. O sea, mi gran temor es, esta se ulceró, porque ya me la venía a venir, y lo que tiene es una infección. Entonces, me responde, bueno, mañana trato de ir, pero probablemente sea última hora, y yo lo único que dije es, seguí todo igual, pero aumentar, digamos, cada 2 horas hasta que te vea. O sea, mi gran temor es que se esté infectando. Y cuando viene, la verdad que no tenía una infección, pero hay algo que le llama la atención. Y sí, hay como está como sobrelevado el lado nasal, como que, no sé, ahí donde está Sí, justo el brillo del flash, abajo se ve como el epitelio más engrosado, no sé si ese epitelio, bueno, tal cual. Veía esto que estaba creciendo y me lo traté de comparar con la foto anterior, que era esto. Yo digo, la lesión estaba abajo y ahora me empieza a crecer del costado. Entonces, ahí traté de reevaluar un poco lo que era el diagnóstico diferencial. Ya habían pasado 4 semanas. Traté de repasar un poco qué es lo que había hecho. Le había sacado el epitelio, le había puesto el mejor, para mí, gota que existe para hacer crecer el epitelio, que son las lágrimas de suero autólogo, y le había puesto el mejor substrato, la mejor tierra para que estas células epiteliales crezcan. Yo siempre le mando a un anatopatólogo que es Casas, que es el anatopatólogo del alemán, y le dije, mira, tengo esta paciente, ¿me podrías tratar de acelerar un poco la anatomía patológica? Y básicamente lo que me informó el estudio es que la paciente tenía una displasia epitelial severa. O sea, esto era un tumor. Yo había pedido la microscopía confocal, me había dado normal, y había hecho todo mal. O sea, había sacado la lesión sin criterios oncológicos, sin márgenes de seguridad, sin crioterapia, y encima le había puesto suero autólogo, que es un expansor de células epiteliales. O sea, le había dado como el mejor fertilizante para que estas células crezcan. Por lo tanto, lo habías ante este podado, cuadro, Roque, los meses sin ¿cómo? R, lo habías podado también. Sí, técnicamente hablé con la paciente y le dije, mira, la verdad que esto es un tumor, tenemos que cambiar un poco la estrategia, y empecé con algo que utilizo mucho de rutina, que es las gotas de interferón. ¿Por qué? Porque es una gota que no arde, generalmente es bien tolerada, y le dije, mira, esta gotita en la mayoría de los casos, como el tuyo, mejora. Así que la paciente accedió al tratamiento, empecé con interferón 4 veces por día, le dice que el tratamiento generalmente en estos casos son entre 4 a 6 meses, y la realidad es que el primer mes me trataba de engañar que estaba mejor, y gracias a las fotos, al tercer mes, la verdad me dejé engañar, y con 3 meses de interferón, la realidad es que la lesión que originalmente estaba acá ya estaba como para central. Eh, por lo tanto, acá el planteo es, ¿qué hago? ¿La opero o utilizo otro quimioterápico? Eh, yo la imagínate que la paciente no quería operarla, quería que se cure con gotitas, y sentía bastante culpa un poco por todo este manejo. Por lo tanto, le dije, mira, vamos a probar otra gota, que es la mitomicina C, que es un quimioterápico. Lo que tiene la mitomicina C es que es citotóxico, es tan tóxico como para el tumor como para el epitelio. Hice 3 ciclos de 7 días. La verdad que generalmente los primeros ciclos lo toleran bien, el segundo y el tercero la paciente se inflamó un montón. Y después de 3 ciclos tampoco había mejorado. Es más, el Hola, epitelio Claudia. había empeorado y llegaba hasta el limbo contralateral. Por lo tanto, ¿qué es lo que Estás Mutearon a silenciado, todos. Roque. Sí, a Roque también. ahora se escucha? Ahí está perfecto, sí, ahí Bueno, sí. Ahí está, ¿qué Sony. harían ante este caso donde la operé mal, le di interferón, no mejoró, le puse mitomicina, no mejoró?
y encima el epitelio que le queda está como muy débil. ¿Qué es lo que ustedes harían ante este caso, a este nivel? Supongo que si ya probaste las Operarla. dos, claro, o sea, si ya probaste mitomicina e interferón y estás seguro del diagnóstico, supongo que lo que corresponde ahora es cirugía, raspar todo ese epitelio, probablemente poner membrana amniótica de nuevo por unos días, por un tiempo, y eso con cribo en todos los bordes, lecho, etcétera. Bueno, yo lo que hice es lo que hice Arturo. Hice una cirugía de escisión en bloque, esta vez sí con criterios oncológicos. Técnicamente, y mi gran temor en esto era que esta cirugía, que tengo que sacar una gran cantidad de limbo, que tengo que sacar el epitelio, es el impacto que esto generaba en la superficie. Uno utiliza la técnica no touch, que es trata de no tocar el epitelio. Esto se puede lograr si la realidad es que si el tumor no sangra mucho. A veces que cuando el tumor sangra mucho, uno trata de no tocar, pero termina tocando, pero la idea es tratar de maniobrar el tumor desde los bordes, ponerle alcohol a nivel del epitelio para que salga fácil y sacar en lo posible la lesión en un bloque. A veces sale en un bloque, como en este caso, otras veces no, pero bueno, la idea es más bien sacar la lesión, hacer crioterapia en los bordes y obviamente mandarla a estudiar de vuelta. O sea, en el primero tenía lo que es el diagnóstico de un carcinoma escamoso. No le puse membrana amniótica porque la verdad me había quedado un poco sensible por la vez pasada. Le puse una lente de contacto. Eh, el protocolo quirúrgico me informó que era un papiloma escamoso, con una displasia epitelial severa y que los márgenes perilesionales estaban respetados, cosa que me puso contento y la realidad es que la evolución de la paciente me puso más contento. Después de la cirugía me hizo un defecto epitelial, como era de prever, tardó bastante en cicatrizar. Cuando cicatrizó le di pero la verdad que había sido tan largo el caso que dije, bueno, algo el interferón, debido a que ese epitelio algún efecto va a tener. Y después de 4 meses de tratamiento, la verdad que la paciente estaba bastante bien del punto de vista de que no tenía recurrencia de la lesión, pero tenía un epitelio irregular, con un ojo con una hipostesia. O sea, recuerden que esto en el primer momento ya tenía una hipostesia. Por lo tanto, si uno evalúa la evolución desde el primer momento, antes de la cirugía, después inmediatamente de la cirugía, cuando empecé con el suero autólogo, cuando empecé con el interferón, la mitomicina, la cirugía de decisión de bloques, si uno dice que de este cuadro uno tiene este paciente, uno dice, bueno, bastante bien lo que es la evolución. Pero el gran problema es que esta paciente estuvo bien hace un tiempo, pero debido a la hipostesia que tenía en la córnea, me hizo un defecto epitelial que se me infectó con un hongo. El epitelio que tenía no era reactivo a nada. Después de 3 meses de tratamiento tópico, inclusive le hice inyecciones de voriconazol, terminé realizándole un recubrimiento conjuntival. Esta fue la última vez que vi a la paciente. Probablemente debe estar en algún consultorio médico, la traté de hablar y bueno, no, la verdad que la paciente como que quedó muy traumada de todo lo que le pasó. La paciente es de interior, actualmente imagino que se va a atender con algún oftalmólogo del interior. Pero bueno, como moraleja de este caso, primero, yo uso muchísimo lágrimas biológicas, suero autólogo, plasma rico. Como este tuve 2 casos en mi vida que yo activé a través del suero autólogo. Siempre que den suero autólogo, plasma en un ojo seco, fíjense que no tenga ninguna lesión sospechosa, ninguna pinícula que les quede en duda, porque todos los factores biológicos lo que son estimuladores del crecimiento de las células epiteliales. Y
ahora con el diario del día de ayer, ustedes, o sea, yo cuando presenté este caso, opinó un poco lo que es Carol Carp y me dio un tip que la verdad que no lo había tenido en cuenta, que tiene que ver con el caso cuando estaba en este punto de la paciente. Ustedes, cuando la paciente empezó con la queratopatía y los defectos epiteliales, ¿hubieran hecho algo? Porque la verdad que yo en estos pacientes generalmente lo que le doy es suerautólogo. A este paciente justamente no le querían dar suerautólogo. ¿Hubieran hecho algo diferente en este estadio? Te hubiera preguntado a vos. No, por ahí lente de contacto, Roger. Bueno, lo que Acá en me, el me- chat te preguntan si me- no, insulina. Eso nos pusieron en el chat. ¿Cómo sí, dijiste, es, Juan? es una opción. En el chat Igual preguntan también si tenés que usar insulina. Ah, la insulina también es un factor de crecimiento epitelial. Es básicamente un poco, o sea, a mi experiencia es menos potente que el plasma, pero sigue siendo un factor de crecimiento. Bueno, lo que me sugirió Carlos Carpe en estos casos es que cuando ya uno ve que el epitelio no anda, es al poco tiempo hacer un SLET, que es trasplantarle células epiteliales del ojo bueno al ojo enfermo. Yo la verdad que ni se me ocurrió. No sé si tampoco la paciente hubiera accedido, pero la verdad que creo que si lo hubiera hecho y hubiera andado bien, probablemente hubiera sido una buena solución para evitar este caso. Roge, te hago una pregunta. ¿El SLED no lo usás cuando hay defectos epiteliales persistentes que no se curan? Pues en este caso la hipostesia hubiese sido igual o no. El lente de contacto terapéutico, No, 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 digo, la cirugía de ponerle solas del otro ojo. ¿Lo querés iniciar, Pato? Que no puedo iniciarlo a Eduardo Zavalo. Sí, esperen, ahí va. Mi duda, Roge, es lo que comentabas recién de ponerle solas epiteliales del ojo, del otro ojo. ¿Eso en qué te hubiese ayudado? En este caso que estaba el epitelio débil, por decir una forma, pero estaba totalmente completo, cubría toda la córnea. ¿Y qué te aportaba acá ponerle las células del otro ojo? básicamente lo que había quedado esta paciente era con una insuficiencia de células madre parcial. O sea, el epitelio estaba tan débil después de la mitomicina, la primera cirugía, la segunda cirugía, es que no tenía capacidad de regenerar. Vos, es como al trasplantarle células epiteliales del otro ojo, que le trasplantás células madres limbares, lo que le das es una nueva población de células madre para que se epitelice. Y eso vos lo haces, Y aunque bueno, no tenga un ella, defecto, porque yo solo lo he escuchado mucho cuando hay un defecto epitelial persistente que no termina de curar, entonces llevan a células madre para que termine de curar. ¿Acá lo hubieses hecho igual aunque no tenga el defecto persistente? Porque ahí la córnea está totalmente eh, epitelizada, ¿no? sí, igual la paciente me hacía en esta parte central defectitos todo el tiempo. O sea, no le Ah, podía ok. sacar la lente de contacto. O sea, es como que el epitelio estaba tan débil que cualquier cosa le inflamaba. La verdad que era como la mantenía como una cápsula de cristal. O sea, con el lente de contacto andaba más o menos bien, pero la realidad es que era muy, muy frágil el ojo. Perfecto, gracias. Después yo tuve un caso parecido en lo que se refiere a falta de respuesta a las gotitas. eh, y le hice primero interferón, después mitomicina, y ahí le indiqué la cirugía. El paciente no vino a operarse, entonces le pasé a 5-fluoruracilo y terminó desapareciendo completamente con el 5-fluoruracilo. De casualidad, o sea, no es que una es mejor que la otra, o sea, puede responder a una y no a la otra, pero bueno, como una droga más que tenemos ahí la biblioteca que se puede llegar a usar en estos casos también. el Claro, sí. problema Y el con 5, este paciente es que ya había pasado varios meses con muchos tratamientos que no le resultaron. No sé si lo hubiera podido convencer de hacer otro tratamiento más que relativamente de largo plazo, pero sí es para tener en cuenta. sí, y también para tener en cuenta lo de las lágrimas biológicas. Actualmente se está usando mucho, yo uso mucho y es como mi caballito de batalla, pero bueno, tengan en cuenta esto. Este fue un paciente que tuve y hace 2 años tuve otro más. Así que algo a tener en cuenta con respecto a cualquier factor de crecimiento. Membrana amniótica leofilizada,
lo que son las lágrimas de insulina. Eso también es un factor de crecimiento sintético. Sí, igual es verdad que necesitas un sustrato, así que el SLED, desde el punto de vista objetivo, debe ser lo mejor. Sí, 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 la verdad que está bueno tenerlo en cuenta en estos casos. Pasa que cuando estas cirugías tumorales, más en este caso, la verdad que lo que quería es que la paciente ande bien y después no tener que hacerle más nada. Pero bueno, nada, a veces No, y además, también hay que, es fácil eso, pero hay que pensar que ahora estás tratando de que deje de crecer algo, inmediatamente después tenés que tratar de que crezca algo. Entonces es como hacer una cirugía refractiva y un crosslinking al mismo tiempo. Entonces, primero lo primero, tenés que curar digamos, la displasia epitelial y después ves cómo haces para que le mejore el epitelio. Pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo porque son incompatibles. sí, 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 aparte después cómo lo seguís cuando le haces el ELET, cómo sabes el epitelio bueno, el epitelio enfermo. ¿Tengo tiempo para un caso más o vos, Juancito, hablás? No, no, metele tranquilo. Tenés tiempo. Bien, bueno, este es otro caso, este es un caso de una infección, esta es una paciente también que venía de Concepción del Uruguay. Es una paciente que era usuaria de lente de contacto, que tenía esta infección, que había sido tratado hace 2 meses, tenía PCR positiva para hongos y la microscopía confocal había dado positiva para acantomuevas. Muchas veces se da que las infecciones con acantomuevas se contaminan con hongos, entonces a estos pacientes están como intoxicados con gotas, cefta, banco, bórico, PHMB, clorexidina, tenía intraconazol. La verdad que por suerte la lesión estaba bien controlada al nivel de lo que es la media periferia. Tenía una lesión satélite y hacía más de un mes que estaba con el Popion y no podía mejorarlo. Por lo tanto, me lo derivan como para tratar de buscar alguna solución quirúrgica, que algo menos invasivo que pensar en una cirugía es hacer inyecciones intrastromales de voriconazol. El voriconazol tiene un espectro que cubre justamente los hongos y también tiene una acción a nivel de la cantomueva. Eso está bueno saber que el voriconazol ataca lo que es la cantomueva y también a los hongos. Le hice 2 inyecciones de voriconazol separados de 4 o 5 días y la realidad es que no hubo mucho cambio en este cuadro. Esta era una paciente que tenía 70 años, nunca había sido operado, el único antecedente que tenía es que usaba lentes de contacto. Por lo tanto, ¿qué pensarían ante un caso así de que es refractario al tratamiento médico, que tiene esta infección mixta? ¿Qué es lo que harían en esta instancia pensando más en una solución quirúrgica? Y si pensaste en algo quirúrgico, le tenés que hacer mínimo una queratectomía, pero lo ideal sería hacerle un trasplante terapéutico y tratar de que sea lamelar, porque no está perforada. Bien. Recubrimiento. Eh, Pero antes de, sí, sí, desde el punto de vista infeccioso, lo ideal es, nada, curarla, la prioridad es curarla, así que queratectomía con recubrimiento o queratectomía sola es la primera opción. bueno, si uno busca en lo que es la bibliografía, la realidad es que acá en Argentina somos como más tendencia a hacer el recubrimiento conjuntival. Yo estuve rotando un tiempo en el Vasco Palmar y allá mucho el recubrimiento conjuntival no existe. Allá es infección, es trasplante de córnea. Y técnicamente las opciones tienen que ver o le hago un recubrimiento conjuntival o le hago un trasplante de córnea. Técnicamente cada opción tiene sus pros y sus contras. En este caso la lesión era como localizada, estaba lejos del limbo, tenía esta vascularización, ya como que la infección estaba controlada y tenía 70 años. También es un factor a tener en cuenta porque cuando uno hace un recubrimiento conjuntival, uno básicamente, yo lo que decidí hacerle es un trasplante de córnea,
técnicamente es un trasplante de córnea descentrado porque justamente la infección estaba descentrada. Cuando uno hace un trasplante caliente, el riesgo que uno tiene es que la infección vuelva en lo que es el trasplante, pero por suerte y después de varios meses, la paciente tenía una buena visión, tenía el segmento anterior con bastantes sinequias posteriores a nivel del iris, pero mágicamente, y yo creo que tiene que ver un poquito con la pupila, la paciente veía con el trasplante 20/30. Esto a los 6 meses, la verdad que estaba bien, yo le había hecho una ilectomía periférica, básicamente eh, por el tema de evitar un glaucoma, porque muchas veces se crean sinequias posteriores en el postquirúrgico y eso lo que hace es que aumente bruscamente la presión. Pero 4 años después la visión le bajó a 20/100, tener una infección a nivel de la cámara anterior y también tener un trasplante de córnea es un factor de riesgo para desarrollar una catarata. Por lo tanto, posteriormente, y esto es al 4 año, lo que le hice fue una cirugía de catarata para tratar de solucionar el hilo. Cuando uno opera un trasplante de córnea, la cirugía es igual a lo que es una cirugía de cataratas normal. Lo que uno tiene que tratar de hacer es proteger más la córnea y tratar de disminuir las maniobras que les pueden complicar la vida. En este caso, no duden en poner ganchos y eso tiene que ver justamente para tratar de optimizar un poco las maniobras y tratar de utilizar el menor ultrasonido posible. Y siempre que hagan un trasplante de córnea, por más que hagan una incisión chica, siempre denle un punto. Estas córneas son córneas generalmente inestables, la cicatrización también es diferente, por lo tanto, en estos casos siempre denle un punto a los pacientes. Este es el paciente al primer mes y actualmente hace bastante que no veo a la paciente, pero me imagino que está bien porque hace tiempo que no consulta. Por lo tanto, una de las opciones en el caso de infección corneal es hacer una queratoplastia penetrante. Lo bueno que tiene es que uno trata de sacar todo lo que es la infección. Sirve cuando la infección está delimitada. Si la infección es muy difusa y está afectado el limbo, probablemente me tiene una técnica más conservadora como es un recubrimiento conjuntival. Y bueno, tengan en cuenta que todos estos casos años después generalmente terminan con una catarata. ¿Alguna duda Rogelio, de este caso? Sí, Rogelio, tengo una sí. pregunta sin saber. Yo tengo caso así, no hacemos trasplante, hacemos un recubrimiento, tranquilizamos el caso y 6 meses después de sacar el recubrimiento y hacer un trasplante más tranquilo. Eh, Todas esas sinequias no habrán sido por el proceso inflamatorio de hacer en caliente un trasplante. Eh, Mira, técnicamente la paciente estuvo como 2 meses con hipopión en cámara anterior. Eh, no te lo. O sea, generalmente cuando uno hace un trasplante de córnea y anda bien, generalmente el ojo se desinflama, porque uno saca todo lo que es el foco inflamatorio. Si el trasplante de córnea anda mal y se infecta, bueno, ahí es un desastre, porque probablemente termine en otra cirugía, pero me impresiona que esas sinequias tenían más que ver con la infección. Igual, como concepto, el concepto de tranquilizar la infección con un recubrimiento está bien, más cuando uno no tiene acceso a una córnea. Para hacer un trasplante se tienen que cumplir ciertos criterios, que la infección tenga por lo menos 2 milímetros del limbo libre, que esté localizada, que ya tengas un tiempo con tratamiento médico, o sea, no cualquier infección puede ir a un trasplante. Por ejemplo, este caso acá que Yo les también muestro leí rápido, eso. era un paciente joven, era una paciente que tenía una acantomueva y también una infección mixta con filamentos, que si ustedes ven esto para trasplante de córnea, la realidad
no es buen candidato. ¿Por qué? Porque tiene compromiso limbar, porque es una infección difusa, porque la paciente tenía mucho dolor. Entonces, a esta paciente lo que le hice fue un recubrimiento conjuntival. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. O sea, en este caso, aunque tenga acceso a hacer un trasplante, no voy a exponer porque no tengo la infección localizada. Entonces es mucho mejor tranquilizar el cuadro, hacerle lo que es un recubrimiento conjuntival. Cuando se tranquiliza el cuadro, y esto es a los 6 meses, ya con el cuadro tranquilo, uno ya puede evaluar hacer una queratoplastia penetrante mejor. Un poquito los dos casos eran para tratar de entender que están las dos opciones. Hay algunos que se inclinan más por el recubrimiento, otros más para las queratoplastias. Para mí, cada una tiene una indicación diferente. En infecciones que no tienen control o que están cerca del limbo, que son difusas, definitivamente me tiro a hacer un recubrimiento, pero si la infección es localizada y está lejos del limbo y tengo tiempo de medicación, mi opción sería hacer un trasplante de córnea caliente. Lo cierto es que también acá en Argentina a nosotros nos pasa que queremos hacer un trasplante de urgencia porque viene un paciente al borde de la perforación o ya perforado y conseguir la córnea no es tan sencillo. A mí me decían en España, no, nosotros le ponemos una córnea. Y le digo, ¿por qué no un recubrimiento? Porque puede fallar la córnea. Y si falla la córnea, le pongo otra y otra y otra. No, Entonces, pero Artur, Sí. eso ya no es más así. Hoy ah, conseguís una ¿no? córnea, si es por urgencia y tiene tal al borde de la perforación o tiene un absceso, te dan la córnea en días. ¿Ah, De sí? hecho, yo a una Ah, paciente le hice 2 trasplantes en los últimos 3 semanas porque tenía una infección y estaba perforada. Te dan la córnea ahí. ah, Tenés que mandarla al Incucay, pero hoy por hoy te la dan. Yo bueno, diciendo un poquito, o sea, está perfecto lo que hiciste, Roge, está bien. Hay un review enorme que hizo Donald Tang, que es un tipo en Singapur, de varios, creo que son 100 y pico de casos de infecciones, y está, obviamente que es una opción, pero lo que te dice es que siempre que no haya evidencia de que el ojo está perforado, o que tenga solamente un hipopion, pero que la córnea esté bien, hay que obviamente intentar hacerle un lamelar con una Big Bubble, eh, justamente para no entrar en la cámara anterior, porque tanto las sinequias como la catarata tienen que ver un poco con eso. Y después hay un artículo que escribieron argentinos, creo que Cremona y no sé si Titium, que es de queratectomía más recubrimiento conjuntival, o sea, sacar un cacho de córnea y además hacer recubrimiento en pacientes con infecciones. Y esa es una opción que es un poco en el medio de las dos. O sea, le sacás un cacho Bien. de córnea sin que sea perforante y después le haces el recubrimiento y después en un segundo momento, cuando esté curado, le haces recién el trasplante. En frío, que siempre tiene mejor pronóstico. Bueno, lo que le había hecho a esta chica es una queratectomía con recubrimiento y este caso, la verdad, me quedó penetrante, pero porque se me perforó. O sea, la primera opción siempre es hacer un laminar y bueno, hay veces que uno planea y sale de otra forma. Bueno, creo que, Juancito, creo que te estoy ocupando un poquito de tu tiempo. No pasa nada, Roger. Das muy buenas charlas, así que ocupalo tranquilo, no hay problema. A ver, ahí comparto. Un segundito. Eh, Ahí va. Ahí se ve la pantalla. ¿Vamos bien? Perfecto, bueno, ahí estamos. Entonces, lo que yo voy a presentar hoy es un poco el primer caso es una continuación de un paciente que presenté en mi último Ateneo. Y es un poco, justo se concluyó el caso, terminó de evolucionar, así que voy a contar un poquito cómo siguió la historia. Primero, para recordar un poquitito, el caso era este, que es un paciente con un melanocitoma de iris, esta lesión que pueden ver acá, que está temporal inferior, bien, esta lesión bien pigmentada, que para recordar un poquitito, los melanocitomas de iris son una variante del nevus, son del 2 al 4% de los nevus de iris, y son lesiones que lo más frecuente es esto, que sean muy pigmentadas, o sea, son lesiones que cuando las ves son casi negras, suelen tener este aspecto nodular,
suelen aparecer en el cuadrante inferior y a nivel de la raíz del iris. Todas estas fotos que tenemos son de casos nuestros y la imagen del melanocitoma de iris suele ser bastante característica y es este color así negro, bien marcado, bien oscuro en la raíz del iris y que como algo característico, que no es un signo de malignidad, sino que es algo típico del melanocitoma, es que pueden generar ectropio en iris y esto que es muy importante es que pueden generar estas semillas o esta dispersión de pigmento. Es muy frecuente en estos casos que hagan episodios de necrosis de la lesión y que aparezca que el ojo se llena de pigmento por todos lados. Estas otras fotos que vemos acá, fíjate el caso de acá arriba, como tiene pigmento por 360 por todo el iris, acá hay como unas semillas que han crecido, y esto no significa que sea una lesión maligna que esté dando metástasis, sino que los melanocitomas como característica pueden diseminarse o largar estas semillas, mejor dicho, de esta forma sin que signifique ningún signo de malignidad ni de riesgo de otra cosa. Y casi nunca, o sea, el 0% de los casos publicados en este trabajo presentan IPEMA, que eso es característico, que es una diferencia de lo que son los melanomas. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Cuando hacen esos episodios de necrosis con esa dispersión de pigmento, es muy frecuente que se acompañe eso con un aumento de la presión. Entonces veamos cuál es la evolución natural de los melanocitomas. Fíjense acá, vamos a 15 años, por ejemplo, la última columna. Crecimiento, el 74% de estos pacientes, de los melanocitomas crece a 15 años. Aumento de la presión al 55% y el desarrollo de estas semillas al 75%. Entonces, que esta lesión, que este melanocitoma, que clínicamente es característico, crezca un poco o que desarrolle estas semillas, no son signos de malignidad. Es muy infrecuente la transformación de un melanocitoma a un melanoma. Nosotros, de todos los casos que tuvimos, solamente uno pasó de melanocitoma a melanoma. ¿Bien? Lo que sí es muy frecuente que se genere son estos aumentos de la presión. Perdón, una Sí, aclaración, Juan. Los diagnósticos nuestros son clínicos, no es que tengamos una anatomía patológica, pero cuando uno tiene una evolución muy pigmentada con dispersión pigmentaria durante 10 años, el diagnóstico clínico es bastante firme. ¿Ah? No tenemos la totalmente. anatomía, pero es diagnóstico. Exacto. El diagnóstico es clínico, como dice Arturo, no hace falta hacer una biopsia, salvo en algunos casos que justamente eso es lo que vamos a charlar ahora en este caso. ¿Bien? Esta es una revisión de todos los casos que hemos visto acá. Tuvimos 17 casos de lesiones de iris, el 53% eran inferiores, que esto es lo mismo que está publicado, 24% con dispersión de pigmento, 35% con aumentos de la presión, 24% con crecimiento de la lesión, tuvimos un caso que se malignizó, y ahora el spoiler, un caso que tuvimos que hacerle una biopsia excisional por un aumento de la presión descontrolada. ¿Bien? Entonces, este es el caso en cuestión. Es un paciente que me llegó en enero, que me lo derivan después de un aumento, o sea, le bajó la visión de ese ojo con un aumento de la presión a 60, le dan gotitas de antiinflamatorios para bajar la presión y acetazolamida, con eso le bajan la presión a 14, y este es el caso. Fíjense que tenemos esa lesión ahí bien pigmentada, temporal inferior. Acá creo que estamos estrenando la lupa de Goño. Se ve cómo la lesión está identando sobre el cristalino, generando esa catarata en esa zona. Ese color es bien característico, es bien, bien negra la lesión. Ahí tiene una zona con fibrosis encima, pero lo característico es este color bien oscuro. Y fíjense cómo cuando vamos al resto del ángulo hay un montón de pigmento por todos lados, que cada uno de estos cuadros de dispersión pigmentaria, la teoría es que genera una reacción inflamatoria y que esa reacción inflamatoria es la que genera los aumentos de presión. No tanto este depósito de pigmento, aunque a futuro puede llegar a generar problemas, pero lo que genera esos cuadros agudos de aumento de presión es la reacción inflamatoria que genera esos cuadros de necrosis. La lesión medía 4 en profundidad y de diámetro de base tenía 6, que eso lo vemos mejor con la transiluminación. 3 meses más tarde, el paciente, yo cuando lo veo en enero le digo, perfecto, ya la presión se normalizó, tuviste solamente un evento con la presión alta, vamos a controlarte. Pacientes de Córdoba, se vuelve a Córdoba, al tiempo me dice, me subió la presión de vuelta, le dan gotitas de baja, al tiempo le sube la presión de vuelta, y así cada mes tenía 1 o 2 episodios que le subía la presión con estos cuadros de necrosis y dispersión pigmentaria. Cuando vemos la lesión está igual, la lesión no creció, no cambió, pero sí tenemos esos aumentos de presión que hace el paciente. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos acá? Por un lado, seguir observando y haciendo un tratamiento médico de glaucoma, pero si no responde al tratamiento médico y seguimos con cuadros que hace hipertensión todo el tiempo, o si tuviésemos dudas en el diagnóstico,
Lo que hay que hacer en estos casos, lo que está indicado es una biopsia, que es o una iridectomía, es decir, solamente del iris, o en este caso una iridociclectomía. ¿Bien? Este es un ejemplo de una foto de una iridociclectomía. Y si no podemos controlar la presión, se puede hacer una cirugía filtrante, pero ahí sí hay que tener un diagnóstico de certeza primero. O sea, no se le pongan, no, no hay que ponerle una válvula a un paciente de esto si no sabemos efectivamente que esto es un melanocitoma, puesto si esto llega a ser un melanoma, puede haber difusión de las células neoplásicas por la válvula. ¿Bien? Este caso me vuelven a escribir de vuelta, que le vuelve a subir la presión, y cuando yo lo vuelvo a ver, la lesión estaba igual todavía, pero fíjense que ya tenemos daño a nivel del nervio. Bien, ya el nervio acá está excavado. Entonces este paciente no podemos seguir teniéndolo así. Vamos 5 meses desde que empezó con estos cuadros, que hace 1 o 2 picos de 60 todos los meses. Si seguimos esperando a este paciente, se nos va a terminar quedando ciego por la presión. Entonces, después de una extensa charla de pros y contras de la cirugía, se decide hacer la iridociclectomía. Y acá les muestro la cirugía. Entonces ahí se ve la lesión con el microscopio, cómo está, bueno, generando esa catarata que tenían por contacto, y después una catarata subcapsular posterior que se había extendido hacia el eje, ya el paciente le había bajado un poco la visión a esta altura. Entonces siempre empezamos con una peritomía que tiene que extenderse 1 hora de reloj por fuera de lo que vamos a tomar después de lo que es la esclerectomía. Hacemos bien cauterio de la zona porque es una cirugía que puede tener mucha hemorragia, entonces hay que tratar de disminuir la hemorragia al máximo. Esta lesión tenía 6 de base, entonces vamos a tomar 2 milímetros por lado para hacer lo que es la esclerectomía superficial. Le hacemos una tapita de esclera, que lo que nos va a permitir es después hacer un cierre de la herida hermético. ¿Bien? Esta es la esclerectomía. Por la posición de la lesión, la verdad que no está tan cómodo, entonces van a ver ahí que el pulso no es el mejor del mundo. Pero la idea es hacer esta tapita de un 80% de la profundidad de la esclera en lo posible, en un solo plano. Eso sería lo ideal. Ahí los glaucomatólogos pueden opinar sobre sus tapitas, que deben ser más prolijas que la mía. Pero le hacemos esta esclerectomía superficial, 2 milímetros, nos extendemos de más por lado, acuérdense. Y ahora nuevamente, una vez que tenemos la tapita bien separada, ahí la suturo solamente para correrla y que no me moleste en el campo. Y ahí se ve bien claro por transiluminación dónde estaba la lesión. ¿Bien? Acá lo que vamos a hacer es sacar la lesión en bloque con una capa de esclera profunda. Entonces, lo primero que hago es, le pongo miostat para que se cierre la pupila y poder trabajar sobre ese iris sin lesionarle el esfínter en lo posible, ya que la lesión no afectaba al esfínter. Si le afecta al esfínter, podemos también cortarlo, hacer una iridectomía sectorial completa. Después llenamos la cámara con viscoelástico y acá hacemos la incisión profunda, donde queremos cortar esa esclera 1 milímetro por fuera de la lesión, que es lo que nos vamos a llevar en bloque. La esclera en conjunto con iris, cuerpo ciliar y nuestro tumor. Ahí liberamos bien la esclera, que sigue adherida ahí en la parte del ángulo a la lesión, que con transiluminación se ve bien claro los márgenes de la lesión, y yo aprovechando la transiluminación para asegurarme de no tocar la lesión, tratando de irme 1 milímetro por fuera de la lesión, empiezo a hacer la incisión, lo que es cuerpo ciliar e iris, para cortar bien los márgenes. Acá es importante tratar de no comprimir el ojo, pues ya estamos abriendo completamente y se nos puede venir todo el vitrio si hacemos mucha compresión. Después completamos la entrada en cámara anterior. Y ahí, intentando no tocar la lesión nuevamente, hacemos una iridotomía y después empezamos a expandir hacia el costado la incisión en el iris sin tocar el tumor, que se ve ahí, se ve acá en el borde, para sacar la lesión completa en bloque, con márgenes y sin tocarlo en ningún lado. Entonces hacemos una vitrectomía para tratar de que no queden tantas adherencias del vitrio hacia la tapita. Ahí van a ver que tiene como unos brillos, como si fuese brillantinas, porque tenía
un desgarro en periferia autolimitado, un desprendimiento crónico autolimitado, entonces por eso esa brillantina que se veía del fondo. Y después esto es muy importante, es que el cierre tiene que ser lo más hermético posible. O sea, el paciente, nosotros tenemos que formar cámara y que la cámara quede formada, se dice que tiene que ser un cierre watertight, o sea, que no pierda líquido por ningún lado porque el riesgo de hipotonía en estos casos es muy alto. Entonces hay que dar la cantidad de puntos que sean necesarios para que quede bien cerrada la herida. Formamos cámara. Queda con un tono aceptable y este es el control a las 24 horas, cómo nos queda la zona con la esclera un poco más fina, que se ve un poco más oscuro en las fotos. Y acá tenemos la anatomía patológica, que yo se las mando a Paola de la Iglesia del Italiano, que justamente confirma, o sea, los hallazgos son consistentes con un melanocitoma. Y lo otro importante es esto, los márgenes de resección libres de lesión. Bien. Con esto nos quedamos tranquilos de que es una lesión benigna, entonces no hay que hacer ningún seguimiento oncológico en este paciente, ya que los melanocitomas no dan metástasis. No es un melanoma, sino que es solamente un melanocitoma. Acá tiene este es el control, la primera foto es a las 24 horas, que la pupila estaba bien cerrada por el miostat. Después acá tenemos a las 72 horas. Esta es una foto que le hice del fondo ojo a las 72 horas, que se puede ver, se ven varios pliegues que son por la hipotonía, pero la retina estaba totalmente aplicada. Y algo que me llamó la atención mientras preparaba el ateneo de esta foto, que es muy pronto, pero si fíjense la diferencia entre el nervio antes de la cirugía y después de la cirugía. Esto se lo mandé ayer a Agus de Gainza, Pero para eso ver puede que, ser por la foto en sí, ¿o no? Por lo que no bueno, por está eso, muy definida. mi duda es, porque yo esto la verdad que no lo vi en el consultorio, entonces no fui a evaluarlo, a buscarlo en profundidad. Entonces mi duda ¿es por la foto en sí o es que por la inflamación que tiene el ojo y la hipotonía el nervio está como más engrosado? O si efectivamente puede haber este cambio. Lo que me decía Agus es que en casos de pacientes jóvenes, este tiene 35, no sé si se identifica como joven o no, pero ella me mostró un caso de una paciente de ella de 20 años que tenía un nervio muy parecido al que pongo acá en la primera foto y que después de una trabeculectomía muy exitosa, el nervio recuperó un aspecto totalmente normal con una excavación muchísimo menor. Entonces, interesante a seguir a futuro a ver si este nervio efectivamente cambia y la excavación se achica o si fue un defecto de distintas fotos, distinta tecnología. Así que esto es Muy, correleno. muy Justo en joven el este caso paciente, queda la duda si ahí no hay un muy poco de joven. edema en el disco por esta hipotonía, está raro, pero yo lo recontra seguiría porque puede haber una reversión en lo que es la excavación en algunos pacientes, como dijiste recién, cuando hay todo lo que es la parte compresiva de las presiones de 60 en fibras que están presionadas pero no están del todo degeneradas, necróticas y muertas, pueden revitalizar, digamos, después de bajar mucho la presión. No siempre se acompaña de una mejoría sintomática funcional del campo visual, pero sí estructural puede haber. Así que está piola seguirlo. A ver si esto se repite después de una buena foto sin la hipotonía. Viene la semana que viene, así que cuando tenga la foto les mando al grupo si es que efectivamente está ese cambio o no. Esta es la foto a Que, las 2 semanas. Sí, Juan, no, tremendo el caso. Te quería preguntar, en mi ignorancia, ¿tiene sentido hacer una vitrectomía antes para evitar tracciones en el postoperatorio o a la hora de hacer la sutura después de la tapa? O simplemente con una vitrectomía localizada ahí es suficiente? mira, de todos los trabajos que hay, de todos los casos reportados, la incidencia de desprendimiento de retina es muy baja. Hay muy pocos casos que hacen de DR después. Y por otro lado, pensándolo ahora, si este paciente estuviese vitrectomizado, cuando le abro esa tapita, se te vacía el ojo completamente. Ahí deberías usar algún anillo, como hacen en el trasplante de córnea, para mantener el ojo con algún tono, alguna forma, porque si no Claro, tiene sí, el vitrio que te posible. lo contiene A con mí, forma, se vacía completamente. a mí me gustaría aclarar ahí un par de puntos justamente alrededor de esta pregunta. Número uno, los trabajos publicados. La gente que No hace las termina, no cosas termina, bien. para. Ah, bueno, dale, Déjeme hablar de los trabajos y después argumentas. dale. Para un segundito. Bueno, yendo a los trabajos publicados, la gran mayoría de todos los trabajos que hay publicados de esta técnica y demás, como verán, son bien modernos, son de 1970, de 79, 68. Una técnica que fue escrita hace un montón de años y que de ahí hasta ahora no ha cambiado tanto. O sea, la técnica que se describe, digamos, este trabajo que muchos lo deben conocer porque lo deben haber vivido cuando se publicó, este trabajo del 79, es de Malbrán, de Charles, Garrido y Croxatto,
y la técnica que ellos describen es muy parecida ahora. ¿Qué pasa? En su momento no estaba tan difundido la opción de la placa, no tenían tanto la opción de la placa, entonces le hacían estereociclectomía a tumores que hoy en día no se lo haríamos. ¿Bien? Las complicaciones que se describen básicamente son, la hipotonía es muy frecuente, cercano al 100% de los casos tenían hipotonía después de la cirugía. Hemorragias y cataratas los describen como frecuentes, o sea que algunos casos tenían y otros no, pero ninguno una hemorragia masiva que haya terminado con disminución de agudeza visual, eran hemorragias leves en la gran mayoría. Después desprendimiento de retina, poco frecuente, de todo el trabajo había solamente 2 casos que han tenido desprendimiento de retina, y la agudeza visual dentro de todo era bastante buena, o sea, fíjense que 9 de los casos terminaban entre 20-40 y 20-25, ¿tá? Después tenemos otros casos que andaban un poco peor, pero como les digo, las lesiones que trataban eran bastante más grandes para las cuales podemos pensar esta cirugía hoy en día. ¿Y dónde lo vemos esto? Acá. Fíjense que de los 20 pacientes que tuvieron seguimiento de 5 años, 10, o sea, la mitad, al tumor o sea, lo cortaron por el margen, o sea, no se envió la muestra con márgenes de seguridad, ¿no? Y eso es algo que hoy en día no se puede aceptar. ¿Bien? Si tenemos una lesión, que tenemos los márgenes bien claros, que sabemos hasta dónde vamos a cortar, que sabemos que vamos a dejar un margen de seguridad, podemos pensar y plantearnos hacer una iriociclectomía. Ahora, si la lesión es grande, es más difusa, no estamos seguros de los márgenes, esta cirugía no es una opción porque no podemos dejar tumor adentro del ojo. ¿Bien? Si la lesión es grande, hay que ir, no en el caso de melanocitoma, en el caso de un melanoma hay que ir sí o sí a una placa. ¿Bien? Si la lesión es chica, tenemos unos márgenes más nítidos que sabemos dónde vamos a cortar, ahí sí podemos ir a una iriociclectomía. Y lo único que hay publicado nuevo son distintas opiniones de técnica de un cirujano u otro, pero no hay ningún trabajo así prospectivo que compare distintas técnicas, pero básicamente lo que se está de acuerdo es esto, que es la técnica que publica Arun Singh, que es lo que hice yo básicamente, que es siempre, primero un flap conjuntival que se extiende 1 hora más que la lesión por lado, después el flap escleral superficial, que se extiende 2 milímetros por fuera de la lesión por lado, o sea, si la lesión tiene 6 de base, el flap debería ser de 10, después un flap profundo, que es 1 milímetro por fuera de la lesión por lado, y la incisión en iris y cuerpo ciliar también 1 milímetro por fuera de la lesión por lado. Y por último, muy importante, este cierre hermético, ya que la hipotonía es la complicación más frecuente, entonces cuanto más hermético nos quede el ojo, menos chances de hipotonía vamos a tener. Ahí está este caso. Artur, ¿qué querías opinar? ¿Aportar? No, que en general los pocos trabajos que hay publicados sobre esto son de gente bastante experta, con bastante, digamos, con bastante experiencia quirúrgica, básicamente. Yo conozco un montón de casos que han sido operados por gente que no es experta en esto, por un cirujano de segmento anterior, un cirujano de segmento posterior, que hace 1 caso, 2 casos diciendo, este tumor yo lo veo bien, lo voy a tratar. ¿Ah? Y el ojo se les ha desarmado en las manos. He visto personalmente ojos desarmados que han terminado siendo una enucleación con siembra por todos lados y cosas por el estilo. Entonces, no es una cirugía tan sencilla. Nosotros la hemos hecho, la verdad que nos ha salido bien las pocas veces que la hemos hecho, pero son casos muy contados. Uno fue un melanoma, otro fue un melanocitoma, pero también la cuestión del margen. Por ejemplo, el margen que le puso acá un Singh o el que le puso en su momento Enrique Malvarán. El margen es arbitrario. A alguien se le ocurrió ponerse margen. No tenemos ninguna seguridad de 100 casos para decir este margen era seguro, este margen no era seguro. Supónganse que ese tumor tenga una parte que sea amelanótica. Resulta que después le hacemos la transiluminación y nos comemos ese pedazo. O sea, no es tan sencillo. Por eso, lo que dijo Juan, no puedo remarcarlo más. Si nosotros creemos que es un melanoma, es una placa. No es optativo, es una placa. La placa, la excisión es porque el paciente no tiene un peso, porque creemos que no tiene otra cosa, porque estamos convencidos que es un melanocitoma, pero, o cuando no sabemos cuál es el origen y es algo chiquitito. Pero la indicación, si es melanoma, es una placa. Ya lo dijiste, pero mejor remarcarlo. Lo que dice Arturo acá de la habilidad del cirujano, el trabajo de Malbrán es porque cuando veíamos las publicaciones anteriores, la tasa de complicaciones y de pérdidas de ojos, la cantidad de ojos que terminaban enucleados por esta cirugía era altísima, ¿bien? Y el trabajo de Malbrán, lo que ellos remarcan es que es el primer trabajo en el cual el mismo cirujano y un cirujano muy hábil hizo todas las cirugías, ¿bien? Entonces lo que ellos marcaban con este trabajo era justamente esto que decía Arturo, cómo
en casos de un cirujano con mucha experiencia en esto y con mucha habilidad, las tasas de complicaciones son más bajas, cuando en los otros trabajos que son hechos por cirujanos que capaz han hecho un caso a las perdidas y sin tanta experiencia en el tema, la tasa de ojos que terminan enucleados es altísima, es mucho más alta que, bueno, en base a la experiencia. ¿Bien? Perdón, Juan, una cosita que era importante, esto que estás remarcando y que decía Arturo también, es el hecho de que en estas cirugías que se realizaron en tumores, en melanomas, por ejemplo, cuando los revisamos, veíamos que la mayor incidencia estaba en el borde posterior. Esto que remarcaba vos de la transiluminación, que es tan importante para delimitar muy bien los bordes, porque a partir de ahí había recidivas. Y con respecto al hecho de que lo hagan cirujanos que no sean expertos, en muchos casos también se vio que había siembras a distancia, o sea, siembras en el lado contralateral de células pigmentadas que después crecían y le ocasionaban un problema muchísimo peor al paciente. Así que sí es cierto que hay que tener el conocimiento y la certeza de que la lesión es realmente, no es un melanoma, ¿no? No es para hacerlo, no es para que lo haga cualquiera. Bien. Pasamos acá al segundo caso, a ver cómo venimos de tiempo. Bueno, quedan 4 minutos, así que lo presento rápido. Es un caso más que nada que el diagnóstico está abierto, pero para que a ver si alguno tiene alguna opinión para aportar. Este es un caso de un paciente de 25 años de edad que lo que me cuenta la familia es que a los 8 años lo internan por una meningitis. Cuando lo internan le inducen el coma, se estuvo en coma una semana, y cuando le dan el alta había perdido la visión del ojo derecho completamente, tenía muy mala visión del ojo izquierdo y había perdido la audición. Según la madre, el chico antes de esto era sano. Entonces, desde los 8 años este chico ve solamente de un ojo y muy mal a raíz de secundario a una meningitis. Hace algunos años refiere que le empieza a bajar la visión de ese ojo único. Cuando consulta le dicen primero que tiene cataratas, después le dicen que tiene un desprendimiento de retina, no le dan mucha respuesta ni mucha solución, lo derivan de un lado para otro. Consulta en particular donde le dice una vitrectomía por un desprendimiento de retina, pero le pasan un presupuesto que ellos no pudieron afrontar, y durante meses siguen dando vueltas así sin ninguna respuesta, sin ninguna resolución, hasta que finalmente consulta con un médico que me llama y lo deriva al paciente por Fusavi, que por suerte tenemos Fusavi, que para estos casos es esencial y ayuda un montón. Y cuando llega el paciente, yo lo veo ahora hace no tanto, el 1 de julio, paciente sin antecedentes familiares de alteraciones visuales. Del ojo derecho era un ojo hemaurótico, un ojo estaba en tisis, el ojo izquierdo veía bultos, tenía sin dilatar parecía una catarata blanca. Ahora vamos a ver el video que se ve mejor. La presión del ojo derecho era de 0, del ojo izquierdo era de 12, y en el fondo del ojo, si hacemos la foto derecha, se veía esto, que la verdad que no nos aporta mucho, pero haciendo mirar al paciente un poquitito para arriba y tratando de esquivar esa catarata, se veía esto. ¿Alguno se quiere animar a describir? Jimmy, que te ve ahí muy atento. ¿Alguno quiere describir la foto? A ver qué le parece que ve. ¿Se ven como velos vítreos? ¿O es retina eso? Parece vitrio. ¿No es un agujero enorme? Puede ser la hialoides. Bueno, perfecto. Ahí justamente ese era el debate del médico que me lo deriva. Me dice, te mando un paciente con una PBR en su ojo único. Cuando yo lo veo, digo, esto para mí es vitrio, son velos vítreos, es una hialoides engrosada y que está traccionando, no es efectivamente retina. Y fíjense en esta otra foto, cómo se ven que los vasos corren por debajo de esta membrana y siguen en todo su recorrido con la retina aplicada. Y estos son todos velos vítreos y tracciones vítreas que tenemos por encima de la retina. Le hice una ecografía en la cual se veían estas membranas que tenían muy pocos movimientos, que estaban adheridas a lo que sí es retina y que estaban empezando a traccionar y desprender la retina en algunas zonas. Esto es el famoso signo de la carpa que se genera por esas tracciones, pero no había ningún desprendimiento de retina importante todavía. Sabemos que si este paciente, por un lado tiene la catarata esa blanca que había que sacársela, y por otro lado, si no sacamos estas membranas, a futuro el riesgo que esto se desprenda es muy alto. Entonces, acá le hice la cirugía. Fíjense que no era efectivamente una catarata blanca, sino que lo que tenía era una membrana en la cara anterior del cristalino,
que salió como si fuese un cuero toda junta. Si tuviera que adivinar, este chico hizo una endoftalmitis durante su internación. Una endoftalmitis en la retina bilateral. Me estás spoileando, Arturo, todos los casos. ¡Ah! Pero bueno, acá le saco el cristalino, efectivamente no era cataratoso, era más que nada esa membrana de lo que no lo dejaba ver. Sacamos todo el cristalino con aspiración solamente, acuérdense que tenía 25 años. Se pone la lente. Y después, una vez que limpiamos el viscoelástico y entramos adentro del ojo, se veía eso, se veía esas múltiples membranas por todos lados. La mácula, por suerte, tenía bastante buen aspecto, pero toda la periferia está totalmente muerta. Fíjense que la retina periférica está totalmente necrosada en todos lados, sin ningún signo de vitalidad, pero la mácula, gracias a Dios, se la veía realmente muy bien. Entonces acá el objetivo es liberar las tracciones lo máximo que se pueda de todos lados. Fíjense cómo está ahí la hialoides, una vitreosquisis, múltiples capas de hialoides que vamos sacando todo el tiempo. Fíjense cómo salen ahí las capas. Y ahí la retina periférica, que ya era un plastrón directamente entre retina necrosada y vítreo, entonces muchas zonas mejor no tocar y no generar nuevas lesiones o nuevos desgarros. Limpiamos bien toda la retina lo que se puede, y acá finalmente le hice un láser en toda la periferia para tratar de fortalecer esa unión y tratar de disminuir el riesgo de desprendimiento. Y esta es una foto de las 24 horas. Y este fue en el último control, que el paciente estaba viendo 4 décimas con este ojo, la retina aplicada, la mácula de muy buen aspecto, y este es el OCT que le hice de la mácula, que realmente se la ve muy, muy sana. Al paciente le cambió la cara completamente. Entonces acá la duda era, ¿qué diagnóstico tenemos acá? A ver, esto es un cuadro hereditario, irá por un síndrome de Stickler, de Marshall, esos cuadros que tienen lesiones en la retina periférica y que aumentan el riesgo de desprendimiento de retina, o efectivamente un cuadro secundario, como decía Arturo, una endoftalmitis. Y si buscamos, hay múltiples reportes de cuadros de endoftalmitis endógenas secundarias a meningitis por distintos gérmenes bacteriales, sea una Neisseria, Haemophilus, hay un montón de gérmenes que generan este tipo de cuadros. Es muy raro, pero en cuadros que resuelven con antibióticos, si a futuro no se hace nada, suelen aparecer estos velos vítreos, aunque esta foto es mucho menos drástica de lo que nosotros tenemos, pueden aparecer estos velos vítreos que, si no hacemos nada a futuro, aumentan un poco el riesgo del desprendimiento de retina por tracción. Y eso es todo. Muy lindos casos. Muy bueno, Juan. Excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, buenísimo, Buena gracias. semana. Espectacular en los casos. Lujo. Nos vemos.